Comenzamos con la visión sexta, que corresponde al capítulo 10 del Apocalipsis. Dice el padre Castellani al comienzo: como de costumbre, San Juan se detiene antes del séptimo septenal, que es la parusía. Es decir, siempre llega a 7. Ahora eran 7 trompetas, se detiene en la sexta. Antes habían sido los 6 sellos, se detuvo en el sexto. E intercala en este caso 3 visiones: el libro devorado, la meditación del templo y los 2 testigos. La visión del libro devorado parece ininteligible y aún contradictoria. El ángel le dice: no escriba. Es decir, siempre ha dicho que escriba, pero esta vez dice no. No escriba la voz de los 7 truenos o tubas o trompetas. Y él ya las ha escrito, las 6 primeras. El librito que se le da es como miel en su boca y amargo en su vientre. Cuando parece al revés debería ser, ¿no? Eso pasa en el Antiguo Testamento, es al revés, ¿no? El libro que se devora es amargo, después es dulce. Este es al revés, es dulce en el paladar y amargo adentro. Y finalmente el ángel le dice sellar las 7 tubas, es decir, celarlas, y después le manda que profetice a todos los reinos y reyes. El librito que se le da a Juan aquí es diferente del libro de los 7 sellos que el Cordero abre al comienzo. Este librito no es otro que el mismo Apocalipsis terrenal, el que escribió. El otro libro celeste son los planes de Dios sobre el mundo y la cifra de su presciencia, lo que ya sabe Dios de todo, y providencia. De modo que el libro es la causa, el libro que hable el Cordero, que es el único que puede abrir los sellos, los 7 sellos del Cordero. Ese libro es la causa de las visiones del profeta. Y el librito es su expresión terrena, lo que escribe San Juan. Es el Apocalipsis. Y dice entonces ahora el texto sagrado: y vi otro ángel potente descendiendo del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris en su cabeza, y su cara era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y traía en mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con voz grande como cuando el león ruge. Y a la voz de su clamor hablaron sus voces los 7 truenos. Los 7 truenos son las tubas, las trompetas, cuyas 6 primeras han sido ya memoradas, ya las habló, pero en la séptima todavía no. Juan recapitula antes de la séptima. El arcángel que manda a los 7 otros puede ser el espíritu que preside la tierra y la historia del hombre. La tierra firme y el mar son, en la Escritura, eso lo repetimos una vez más, el universo religioso, y la tierra, y el universo mundano, el mar. La bestia del mar, la bestia de la tierra, ¿no? Y cuando los 7 truenos hablaron sus voces, yo iba a escribirlas, y hay una voz del cielo diciéndome: sella lo que hablaron los 7 truenos, no lo escribas. Curioso, ¿no? Es decir, el que está escribiendo todo de la revelación, esto no lo escribas. Dice, ¿cómo? Se pregunta el padre Leonardo. Pues de hecho lo escribió, y lo tengo yo aquí delante. Dice, no escriba, está. Lo escribió más tarde, después de haber visto el final de todo. Y hasta que se aproxime el final, o sea, la séptima tuba, la séptima fiala o copa, esa profecía quedará sellada o impenetrable hasta el final. Está dicho, pero nadie lo va a entender. Como de hecho quedó hasta nuestros días, dice. De hecho, aunque algunos santos padres vieron las 7 tubas significaban herejías, no supieron nunca asignar cuáles, puesto que simplemente aún no habían aparecido, ya que, como dice Philippe de Soe en su admirable, bueno, es un nombre alemán de Fribourg, está publicado en el año 46,
Dice, una profecía se hace inteligible cuando el suceso se aproxima y existen, de hecho, los elementos de su contenido. Ya algo hay para que uno se dé cuenta, pero cuando no hay todavía nada. Y lo mismo expresaron Newman, Bossuet, Santo Tomás y muchos padres antiguos. Recién cuando, por eso mismo, él escribe en el 62, bueno, está publicado, escribió antes, ¿no? Creo que es la segunda revisión o reedición, pero evidentemente hay cosas que en ese momento no estaban. Pasaron tantas cosas, tantos acontecimientos tremendos, tantos cambios en estos años. Estamos hablando de los años 60 nada menos, son 60 años atrás. De hecho, dice, para los intérpretes antiguos, las últimas tubas, con su alcance universal y enorme, ni siquiera eran concebibles, como hemos visto. Sigue el texto sagrado diciendo, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el viviente, es decir, por Dios, ¿no? Por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y lo es en él, la tierra y lo en ella, lo que creó el cielo y lo en él, lo que hay en él, la tierra y lo que hay en ella, los mares y lo en ellos, que tiempo no habrá más. Pero en los días de la voz del ángel séptimo, cuando él comience a clarinear, a sonar la trompeta, se consumará el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando llegue el tiempo, se develará. El misterio de Dios es la parusía, el último trueno. El tiempo mortal ha de tener fin, así como tuvo principio. Otra clase de tiempo, o evo, no es el tiempo de acuerdo a nuestra realidad espacio-temporal, sino otro. Vige para los inmortales, el evo, ¿no? El cual no es regido por la revolución de la Tierra y los astros. Los cambios no vienen por ese lado. Porque ¿qué indica el tiempo? El cambio. Hay mucha amiga, dice para el filósofo en esta frase del ángel, el tiempo se acabó. El fin de la creación de Dios es intemporal, aunque hacia ese fin se mueve el tiempo. El término y el fin del mundo no coinciden omnímodamente, pues sabido es que un movimiento puede llegar a su término sin alcanzar su fin. Simplemente puede fracasar, como han fracasado tantas grandes empresas humanas, comenzando por la Torre de Babel y acabando por la Sociedad de las Naciones, lo que la Naciones Unidas, lo que es ahora, ¿no? El término de la historia, se han puesto la Sociedad de las Naciones para que justamente lo que se trataba era de buscar que no hubiera más guerras, ¿no? Y bueno, así terminan las obras humanas. Hay dice el padre, una llamada, una nota, fin en castellano significa a la vez término y objetivo de un movimiento. Por eso uno dice un fin, pero bueno, una cosa es el objetivo y otra es hacia dónde termina, ¿no? El término de la historia será una catástrofe, pero el objetivo divino de la historia será alcanzado en una metahistoria, sin más allá de la historia, que no será una nueva creación, sino una transposición, pues nuevos cielos y nueva tierra significa renovadas todas las cosas, de acuerdo a su prístino patrón divinal. No dice, no es una nueva creación, sino que es una renovación de las cosas ya creadas. Y así dice como la providencia y la acción, incluso milagrosa, del albedrío de Dios, Dios es libérrimo, ¿no? Acompaña a la historia del albedrío del hombre, así en su resolución y fin intervendrán ambos agentes, la libertad del hombre y la libertad de Dios. Y por eso el fin del mundo será doble para el hombre y bajo la perspectiva divina, ¿no? La humanidad se suicidará, dice, y Dios la resucitará, no haciéndola de nuevo, no es recreada,
mas transponiéndola al plano de lo eterno. ¿Qué es lo que pasa con la resurrección? Claro. Es decir, el cuerpo al final es y no es el mismo, ¿no? Es transformado, pero no es creado, porque sigue uno teniendo un cuerpo, pero es un cuerpo ya glorioso, diferente, con otras propiedades también, ¿no? Dice, no hay más tiempo, con mayúsculas. El tiempo humano se convierte en espacio, en la Nueva Jerusalén. Claro, ¿por qué dice espacio? Porque la visión que tiene de la Nueva Jerusalén, que es cúbica, estable y definitiva, es en suma el final de un ciclo humano y el comienzo de otro, el reino de 1000 años, tras el cual no hay más ciclos y su reino no tendrá fin. No es fácil todo esto, ¿no? Evidentemente, no lo es. Y sigue diciendo el texto, y una voz oí del cielo, de nuevo hablándome, ve y recibe el librito abierto del ángel sobre la tierra y el mar. El librito estaba abierto, el que tenía el ángel, ¿no? Es decir, no estaba sellado, no hay un secreto ahí, ¿no? Y fui al ángel diciéndole, me entregara el librito, y díjome, toma y devóralo. Y él hará amargar tu vientre, pero será en tu boca dulce como miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré, y al devorarlo era en mi boca dulce como miel, y amargóse mi vientre, y díjome, conviene de nuevo profetices a las gentes, a pueblos, lenguas y reyes muchos. La misma historia enigmática del libro Dulce Amargo se halla en Ezequiel. Ese es lo que yo me refería antes, ¿no? Pero era al revés, creo. Después la visión del trono de Dios que también reproduce Juan, muy modificada, aunque parece que el rollo de la profecía es solamente dulce. Le fue amargo primero al ser llamado por Dios a profetizar. El don de profecía es dulce al profeta, es una luz, una comunicación de Dios, pero cuando Juan consideró su contenido, lo hirió de compasión por los desastres y calamidades que la suya contenía. Supongo que es eso. Porque él dice, ¿por qué siendo dulce se volvió amargo? Por lo que el contenido. Y dice, lo sé porque a mí me pasa lo mismo. Sin ser profeta, mas solamente hijo de profetas, o sea, traductor y expositor, Meturgemán. En realidad, el padre era profeta donde proyectaba desde su inteligencia y también intuición, inspiración divina, con una inteligencia y una erudición muy grande, podía proyectar y proyectó perfectamente lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo, muchísimo antes que aconteciera. Leí el Apocalipsis cuando tenía 10 o 12 años, dice. Un gran libro en italiano con famosas láminas que había en casa. Y me pareció un notable cuento de hadas o de magia. Más tarde me pareció una novela policial con adivinanzas, como a Luis de Alcázar, cuando comencé a leer las notas y comentarios. Lo malo es cuando comienzan a pasarle a uno las cosas que están en el librito, se amarga el vientre. Mas Juan, con el librito digerido, es mandado a profetizar a todo el mundo. Es decir, lo digirió ya, ¿no? Y nosotros somos mandados a enseñar toda la Escritura y no solamente el texto. Venid a mí los cargados y afligidos y yo os aliviaré. Mateo, ¿no? Mateo 10 creo es. Después de mucho tiempo, el Apocalipsis se me convirtió en un alivio. Es un librito de esperanzas en último término. El talante del cristianismo no es pesimismo, menos aún es el optimismo beato de la filosofía iluminística, el famoso progreso indefinido. La profecía cristiana nos da una posición que está por encima de esos dos extremos simplistas, en donde caen hoy todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, o el pesimismo, o un optimismo tonto y absurdo. El mundo va a una catástrofe intrahistórica
dentro de la misma historia, que condiciona un triunfo extrahistórico, está fuera de la historia del triunfo, claro. O sea, una transposición de la vida del mundo en un transmundo y del tiempo en un supertiempo, en el cual nuestras vidas no van a ser aniquiladas y luego creadas de nuevo, sino, como es digno de Dios, transfiguradas ellas, todas por entero, sin perder uno solo de sus elementos. Qué magnífico, ¿eh? Y es así, absolutamente así. Y vemos cómo el demonio es el mono de Dios, ¿no? Como ahora se habla estos del transhumanismo, ¿eh? Pues aquí nos quedamos.